que poner aceptar. Acepto. Ya. Ahí Entonces, estoy grabando. somos 26 personas, me alegro que se vayan sumando mucho más y me pone muy feliz que vaya aumentando el número de conectados, chiquillos. Ya, entonces voy a presentar acá en mi pantalla el PowerPoint. Díganme ustedes si se ve. ¿Dónde dice acá? Ustedes me van advirtiendo porque como ahora yo pierdo la visualización de mi... Yo te voy avisando. Sí, ustedes me van avisando, que me cuesta harto aquí compartir pantalla. Denme un segundo. Me dice una pestaña de Chrome. Ah, no. Si pongo toda tu pantalla ahí, ¿se les ve o no? No, tampoco. ¿Qué quieres hacer? ¿Es proyectar? Sí, En presentar ahora sí, ahí estoy. toda la pantalla. Pero no me resulta, me pone cancelar. Entonces me dice, elige lo que deseas compartir. Y no tengo la opción de tener abierta la otra. A ver, denme un segundo. Vamos a tener que editar después el video. Admitir. Porque tengo que ir haciendo como dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? A ver. Porque está difícil esto hoy día. No me resulta. ¿No? Y si me mandas el correo, o sea, Espérame. el PPT, y yo lo paso. Dame un segundo. Déjame intentar la última vez. A ver. Dame un segundo. Sebastián, la clase es hasta las 5 y algo, así que tiene que quedarse. Presentar ahora una ventana. Esta. Ahora sí. Ahora sí. Chicos, por mientras, necesito que vayan a buscar su libro de lenguaje. Que estén con su libro ahí. Después, si no lo tienen, acuérdense de enviarme un correo o avisarme acá en el chat si lo necesitan en PDF, porque yo lo tengo en PDF. ¿Ya? Así que me avisan. Avísenme si se ve entonces ahora Sí, la sí se clase. ve. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, este sería nuestro segundo reforzamiento, nuestra segunda clase Meet de lenguaje para todos los segundos medios. Y para los que no se acuerdan de mi nombre, Génesis Reyes. Y comenzamos. Primero que todo, les recuerdo lo que tiene que ver con el protocolo de las clases Meet, porque son como las clases del colegio, solamente que cambiamos un poco la modalidad. Pedirles que vayan apagando sus micrófonos y que cuando yo les haga una pregunta, ahí ustedes lo pueden desactivar. Ya cuando yo les pida ahora, sobre todo en esta clase, formular algunas opiniones. El chat, también recordarles que se utiliza con responsabilidad porque está siendo grabada la clase, entonces también las personas que están conectadas merecen todo su respeto. Y el uso de la cámara, yo les puse que era voluntario, solamente que se estén concentrando y que estén pendientes de la clase y no de la cámara. Así que si a ustedes les parece confuso, mejor desactiven sus cámaras. Y también hacer todas las preguntas que ustedes necesiten hacer, que pidan la palabra, que interrumpan, que pidan pausa, si es que vamos muy, muy rápido. ¿Ya, chicos? Sí, antes de, por favor, en el chat, escriban su nombre y su curso. Las personas que no lo han hecho para llevar un conteo. Sí, por favor, chiquillos, para que tengamos más o menos evidencia de quiénes son los que se han ido conectando. Ya, entonces, Yo lo voy primero a ir anotando. recordamos lo que se llama conocimientos previos o activar esos conocimientos previos, lo que vimos en la clase anterior, qué hicimos, para los que se la perdieron. Rápidamente, nosotros vimos dos tipos de textos que son de la unidad número 1, ¿ya? Que es la unidad de ciudadanía y trabajo, así se llamaba. Entonces, ahí vimos los textos que son narrativos, y de los textos narrativos vimos dos elementos de los textos narrativos que sabemos que cuentan una historia ficticia. Vimos el conflicto en la historia y cómo yo puedo hacer para identificar ese conflicto. Vimos que un conflicto es un problema
y que la historia no puede estar exenta de este problema y que está representado por dos fuerzas que chocan porque tienen propósitos distintos, metas distintas, entonces como piensan diferente, a armar, se va a armar, ¿verdad? Este choque de fuerzas en una historia que se llama conflicto. Dijimos que para poder llegar a entenderlo, lo primero que teníamos que hacer era identificar a estos personajes, que también mencionamos que no necesariamente el bueno es el protagonista y el malo es el antagonista, eso va a depender como de los valores que cada persona tenga. Entonces, el protagonista es el que más veces aparece en la historia, en quién se centra la historia, y este protagonista va a querer algo, va a tener un propósito. Y obviamente que va a haber este otro personaje que va a estar contrario a esos propósitos, que no les va a gustar cómo funciona el asunto, y ese es el antagonista, ¿ya? No necesariamente tiene que ser malo, les insisto, puede ser solamente alguien que piense diferente. Y después que teníamos estos dos personajes identificados, veíamos qué querían. Cuando nosotros vemos qué quiere uno, qué quiere el otro, vemos ahí entonces en qué están chocando estos personajes, ¿sí? Si lo llevamos a la vida diaria, entonces podemos, no sé, un ejemplo cotidiano. Yo a lo mejor quiero, no sé, ahorrar la plata del 10% de la AFP, pero resulta que a lo mejor, no sé, pues, mi esposo, comillas, quiere, no sé, comprarse un auto. Entonces, ahí uno está siendo el protagonista y el antagonista de esta historia, porque uno quiere una cosa y el otro quiere otra y ahí chocan. Eso es todo, ¿ya? Luego, nosotros podemos caracterizar personajes a partir de, acuérdense, lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan y lo que otros dicen o piensan de él o ella. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula que yo tengo como para poder caracterizar personajes, para ver cómo son, y entonces las acciones que realiza una persona me dice cómo es, ¿sí? Por ejemplo, si a mí se me cae la billetera en el supermercado y resulta que hay una persona detrás y esa persona me devuelve la billetera, eso es lo que esa persona hace. Si esa persona realiza esa acción, significa que le doy un adjetivo calificativo a esa persona. ¿Cómo es? A ver, chicos, si una persona devuelve una billetera, ¿cómo es? Lo pueden escribir en el chat, lo pueden mencionar verbalmente. Piensen, busquen adjetivos calificativos. Calificativos. De los demás. De los demás. ¿Ya? Súper. ¿Qué más? Profe, también hay casos en que a veces el antagonista termina siendo un héroe con el desarrollo que le da el escritor. También, si acá tenemos, chiquillos, múltiples posibilidades. Hay tantas historias. Disculpen ahí. Está un antagonista. Sí, aportando, hay un caso que es que se nota bastante, que bueno, es una saga, la película Harry Potter. Ahí se ven cuando los antagonistas se transforman en protagonistas. Sí, justamente. Lo invito a leer o a ver esa historia porque también tiene unos giros súper importantes. Entonces, si el personaje dice algo, por ejemplo, no sé, tengo que ir a buscar, no sé, las cajas de la municipalidad y voy a donarla a la junta de vecinos para la olla común. Eso es lo que la persona dijo. Entonces, ¿cómo es esa persona? A ver, piensen. Manuel, ojo con el chat, ya lo mencionamos, lo hablamos. Va quedando grabado esto. Entonces, a ver acá. Profe, ¿me lo puede repetir? Me confundí. Que estamos viendo que para caracterizar personajes tenemos que enfocarnos en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que piensan y en lo que otros dicen de él. Acá alguien dio el ejemplo de Megamente. Claro, justamente él es un protagonista de la historia y al principio nosotros pensamos que tiene valores negativos, ¿cierto? Pero va dando un giro. Y yo lo puedo calificar por lo que dice. Él en su discurso, ¿verdad? No sé, Megamente quiere, lo estoy tomando acá de un ejemplo que alguien dio en el chat.
Entonces, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, dale, dime. Por ejemplo, Kratos de God of War, que es una franquicia que me encanta, comienza siendo como el típico antagonista, o sea, el protagonista, pero o sea, como que a la vez el villano. Sí. Pero después, en los juegos, en el más reciente God of War que sacaron, le dan como un desarrollo de que él no es ni blanco ni negro, es gris. O sea, no es bueno, pero es que todos los personajes van a tener esto, todos tienen algo de bueno y algo de malo. Esto como el ejemplo que yo profesó recién de Harry Potter, lo dicen también ahí explícitamente, lo dice este mago poderoso que es el director de la escuela de Harry Potter, que en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno también hay cosas negativas, entonces yo no puedo ser tajante con los personajes. Entonces me tengo que fijar, como les decía justamente, en lo que dicen, porque eso me da un indicio de cómo es. Y cómo yo sé lo que está pensando el personaje, cómo me lo entrega a mí, entonces, cómo yo lo puedo entender. A ver, dele. En el chat, ¿cómo? las acciones del personaje. O las acciones del personaje. Pero acá yo les estoy preguntando por lo que piensan. Lo que piensan. ¿Cómo yo sé lo que piensan? Lo que está pensando el personaje en una historia, en un cómic, en una novela. ¿Quién me entrega a mí esa información de lo que piensa el personaje? A ver, a ver. Aquí. Psicología, la visión, no sé, por así decirlo. Ya. A ver, es el narrador. O por el que le dice. El narrador es el que me va dando esa información. Si es un narrador omnisciente, el omnisciente sabe todo lo que piensan y sienten los personajes. ¿Se acuerdan? Y si es protagonista, obviamente, como va a contar su propia historia, me va a decir lo que está pensando. Y si es un cómic, por ejemplo, va a salir una viñeta y va a salir ahí un globito que puede estar como en un círculo arriba, ¿verdad? Y así. A ver, Emanuel dice, sí, como dicen las canciones de Mago de Oz, nada es blanco, negro, es gris. Sí, es espectacular Mago de Oz para ejemplificar muchos temas de la literatura, sobre todo después cuando podemos ver el Quijote. Ya, chiquillo, avanzamos. De los textos informativos ahora. Con lo anterior, ¿hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, hay dedito arriba. De Cristóbal. Entonces, algo entendí, dice Martín. A ver, sí, chicos, si tienen dudas, yo me devuelvo, no hay ningún problema, porque justamente las clases de ahora, en esta fase que estamos, son para retroalimentar, es decir, para devolvernos, aclarar todo lo que nosotros no pudimos entender bien y volver a recomenzar. ¿Ya? Ya. Acá mi Christopher, dedito arriba, me dicen que sí. Ya, entonces eso, por una parte, los narrativos, por otra parte, los informativos, que son distintos, también me van contando algo que ocurre. La diferencia con el narrativo es que esto no es ficción, ¿cierto? Esto se saca de la realidad. Sin embargo, de lo que tenemos que aprender acá, porque ustedes ya han visto muchos años lo que es la noticia, el reportaje, las cartas al director, ¿cierto? Las columnas de opinión, etcétera. De texto argumentativo, informativo, de distinto tipo. Ahora lo que nos interesa es que ustedes puedan encontrar el propósito, que era el para qué se escribían estos textos. Y vimos que tienen dos tipos de propósitos. Uno que es explícito, ¿cierto? Todos los textos tienen un propósito explícito, es decir, para algo se escriben, tienen una finalidad. En este caso, el texto informativo informa, ¿cierto? Da a conocer un hecho de manera objetiva, tal cual ocurrió, ¿sí? Sin embargo, nosotros en una infografía o en un reportaje o en un documental, también vemos que pueden tener otros propósitos que son implícitos, ¿sí?
A ver, por ejemplo, recuerdo, no sé, unos documentales que daban, que se llaman Pocas Palabras. Están en Netflix, hay otros documentales que, no sé, son de cocina, no sé si ustedes han visto alguna vez documentales. Son súper cortitos, ¿ya? Muy buenas. Hay Les uno muy recomiendo bueno. entonces, en YouTube deben haber también montones. Hay algún ejemplo de comida Sí, vegana, los mitos no sé, de la eh, comida vegetariana, etcétera. Entonces, los documentales, yo vi, ¿cómo? yo vi, en mi opinión, uno de los mejores tutoriales de toda la ¿Cuál? historia. ¿Cuál? Pero deja acordarme del título, por Ya, ejemplo. pero dime de qué se trata. Cómo crear. Es como, por ejemplo, las características que les quería dar a tus personajes, por así decirlo, como los ojos, no lo sé, de eso, de esa característica que tú le das física, tenés que representarla también como en la actitud que tiene el personaje. ¿Y eso está pensado como para ilustradores? Sí, y ese tutorial me ha ayudado demasiado con mi estilo No, de pero dibujo, por así ojo, decirlo. estamos confundiendo algo, ojo, pausa ahí, porque estamos hablando de tutoriales y acá estamos hablando de otro tipo de texto. ¿Cuál es el propósito de un tutorial? ¿Para qué se hace un tutorial? El explícito. Si yo quiero un tutorial de maquillaje, un tutorial de ladrillo ecológico, un tutorial de, no sé, cómo tejer algo. ¿Para qué es un tutorial? Para saber cómo hacer la acción, ¿Cómo hacer por algo? así Pero decirlo. entonces yo estaba hablando de otro tipo, que eso es un documental. Tiene otro propósito. Ah, Ojo. Y el reportaje tiene otro propósito, también es informar acerca de algún tema, ya dar a conocer algún tema. Pero también tienen otro tipo de como propósitos. Acuérdense, de son los Channel, implícitos. ¿Cómo? como los documentales del History Channel. Exacto, justamente, como ese tipo de comentarios. O de Nat Geo, ¿sí? Ay, no, me acordé de uno que vi, no. Ya, Ay, avancemos. horrible. Entonces, lo implícito es ese mensaje que está más escondido, que yo como lector o como espectador lo tengo que descubrir, ¿sí? Entonces, aparte de yo saber para qué es una noticia, que es informar, que sé que informa la noticia, tengo que ver también que detrás puede que haya otro propósito, ¿sí? O no sé, de repente desde un video viral que me llega al WhatsApp, no sé, me llegó del UNICEF uno de prevención del coronavirus, ¿cierto? ¿Para qué me llegó? ¿Para qué la UNICEF hace este video? Para que se viralice y tiene que ver con la prevención. ¿Para qué? Piensen. Hey, apaguen los micrófonos Propague el virus. ya para ir como aminorando los efectos del virus. Sí, perfecto, súper bien. Eh, pero ahora veamos propósitos implícitos. ¿Por qué este mensaje está llegando por WhatsApp y no está solamente en las redes sociales como YouTube o como, no sé, Facebook, en Instagram? ¿Por qué lo están viralizando de esa manera? ¿Cuál será su propósito implícito? A ver, piensen, piensen, piensen. Hay comentarios en el chat o activen los micrófonos. A ver, ¿está la Millaray? Millaray, Millaray. ¿Está la Millaray por ahí? Que quiero que participen, chiquillos. Que vayan escribiendo. Profe, ¿puede repetir Ya, la de nuevo. pregunta? Tenemos claro que hay textos que son informativos, ¿cierto? Que sabemos que su propósito explícito, lo obvio, ¿cierto? Es que informan, ¿ya? Pero también tienen otros propósitos que son más ocultos. Miguel, no sé si tuviste, ¿te acuerdas? Una clase de una infografía que mostraba con datos los cargos de las mujeres. ¿Te acuerdas esa infografía o no?
Milla. Ahí está Jesús López respondiendo. A ver, vamos a leer lo que dice. WhatsApp es un medio más directo de informarle a la gente cómo evitar la propagación del virus. Exacto, ¿cierto? Sabemos que informar, sabemos que hay un propósito ahí, que es que el virus se vaya aminorando la propagación, ¿cierto? Pero ¿por qué por WhatsApp? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de viralizar. Uno reenvía. Y ojo, Más rápido. es mucho más rápido. Ojo, que hay que tener mucho cuidado con la información, porque muchas veces hay información que es falsa. ¿Se acuerdan que también lo hablamos? Entonces, antes yo de compartir o reenviar, en cualquier plataforma, sea Instagram, Facebook o WhatsApp, lo que sea, traten siempre de corroborar y vean y piensen siempre cuál es su propósito implícito. ¿Quiero yo caer en eso? ¿Quiero compartir esta información o de dónde viene esta información? Es súper importante esto que estamos aprendiendo ahora y estamos aprendiendo a comunicarlo, a verbalizarlo, a compartirlo, etc. Ya, chicos, avanzamos. Esta fase que nosotros estamos es la fase número 1, es decir, todo lo que nosotros ya hemos hecho. Y para que ustedes se vayan poniendo al día los que no han podido entregar trabajos. Entonces, de acá, lo que corresponde a clases, les recuerdo que hemos hecho 7 actividades del libro, y ahí están sus páginas. Yo esto también se los mando en Word después con sus profes tutores, ¿ya? Está un cuento cortito que se llama La Música, la página 60, después vimos las infografías que le acabo de mencionar a Millaray, que hablaban del trabajo, están ahí en la 61 y 62, vimos un cuento muy bonito de Franz Kafka que se llama Un artista del trapecio, de la 53, un texto informativo que hablaba de Mario Benedetti, de cómo él escribía, de la ciudad, etc. Y leímos un cuento que se llamaba El presupuesto. Y esto está todo en YouTube y está todo en este drive que se les compartió a ustedes del equipo de apoyo, ¿se acuerdan? Que hablamos de eso también en la clase anterior. Y de la unidad 2 vimos 2 textos, que es una carta al director y un cuento que se llama El crimen perfecto, que era de unas moneditas de hielo que le echaban a un como especie de radiador o calefactor, unos inmigrantes. Ya espero que se vayan acordando de los textos. Y en la clase de hoy, entonces, yo me voy a enfocar en la unidad 2, en la carta al director. Y recordarles también que justamente los textos que son argumentativos, lo que vamos a trabajar hoy día, tienen relación con lo que ustedes tienen que hacer y escribir, que es el trabajo de Palomita Blanco La Tregua, que es una guía que también se les ha mandado a ustedes en Word, que ustedes tienen que escribir una crítica, que es de si les gusta o no el texto, de qué se trata el texto, cuál es el conflicto de la historia, ¿sí? Cómo son los personajes, lo que a ustedes les gustó y no les gustó. Dice el Sebastián Salinas, profe, ¿se le puede mandar las tareas de cualquier fecha? Sí, Sebastián, de cualquier fecha. Y yo los estoy anotando en una planilla que le he ido mostrando que tengo acá. Entonces, miren, aprovecho de hacer esto. Sí, yo no tengo el libro. ¿No tiene libro, dijo? No, tía, no tengo nada. Ya, yo te De mando nada. en PDF. Mándame tu correo y yo te mando el libro en PDF y te mando las guías y todo, y los links y todo lo que hay que hacer. Aprovecho porque quería felicitar a Jordan Martínez, que se puso las pilas, pero de manera impresionante, hizo todas las tareas y está así, pero full. Así que mis felicitaciones a Jordan Martínez y también a Elías Altana, que hizo pero un excelente trabajo de Palomita Blanca, me gustó mucho y compartí muchas de sus ideas de su trabajo con mi propio pensamiento, así que estoy súper conforme con todas sus actividades. Así es que, ¿hasta cuándo el plazo? Yo creo que es prudente hasta la semana del 3 de agosto, así que tienen todavía tiempo y no hay problema, chicos, yo les puedo recibir estas tareas, ustedes se van poniendo al día de a poco, no hay ningún problema, ¿ya? Profe, ¿qué le pareció mi trabajo? A veces me cuesta un poquito leer, me cuesta entender un poquito la letra, pero van bien, van bien.
Y chiquillos, si ustedes ven los videos de las clases, se pueden dar cuenta que no es tan difícil, que uno igual va guiando la respuesta. Si es poner atención nomás en los videos y se van a dar cuenta que a lo mejor viéndolo 2 veces ya pueden así responder las tareas muy fácil. Y además que son cortitas y a veces no superan las 6 preguntas ya de cada uno de los trabajos. El Martín dice que le faltan 2 y la Camila, ya súper, la espero si no hay problema, ¿ya? Ya chicos, avancemos. La clase de hoy día, para ir rapidito de manera más dinámica. Jesús, a ver qué dice acá. Listo. En esta clase vamos a recordar los textos argumentativos y cuál era su propósito. Acuérdense de eso. El propósito de un texto o un discurso argumentativo es persuadir o convencer. Es decir, a la persona que me está escuchando, yo quiero darle mi opinión y tratar de que esa persona entienda mi opinión con respecto a un tema. No escuché. Ya, profe, te lo dejé. El correo te lo dejo. Ah, de Gabriel, ya. Elegí mi correo, Súper. profe. Ya. Profe, Terminemos yo- la clase, te mando todo. Ya, ¿Ok? ya, profe. Ya. Vale. Entonces, retomamos. Cuando yo argumento, doy fundamentos, doy ideas para apoyar algo que se llama tesis. Y esa tesis es simplemente una opinión. ¿Ya? Y ojo que este Van a PowerPoint sufrir, después yo se los mando, así que no hay problema. Entonces, una tesis es una frasecita solamente, algo que yo digo, una consigna, algo que yo creo o pienso. Entonces, por lo general, con esta tesis yo le doy el inicio, el puntapié inicial para empezar un argumento, ¿ya? Es algo que yo creo, una afirmación. No tiene que ser necesariamente como una pregunta, más bien al revés. Que esta afirmación, esto por lo general tiene que ser también veraz y demostrado y ojalá justificado, ¿sí? A ver, voy a buscar ejemplos. ¿Alguien cree que el servicio militar no debiese ser obligatorio? ¿Que no debiese ser obligatorio? Piensen, comenten. A ver, Martín. ¿Cómo fue la pregunta, Génesis? Martín, no Álvaro. ¿Alguien cree que el servicio militar no debiese ser obligatorio? Es, o sí, o alguien cree que sí, que tiene que ser obligatorio el servicio militar para todos los jóvenes chilenos que cumplen 18. No. No, Martín dice que no. El Álvaro. Ya, entonces ahí tenemos una tesis, ¿cierto? Por ejemplo, Martín Venegas puede decir, no, yo creo que el servicio militar no debiese ser obligatorio. Esa es su tesis. ¿Me sigue? A ver, ¿a quién más está conectado? Zúñiga. Dice, yo leí algo del diario que salió en la cuarta en Facebook, que el servicio militar no es obligatorio, es voluntario, pero ellos te obligan a hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo ahora para poder sustentar esto que yo estoy diciendo? Porque aquí, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Yura, no sé, hay alguien que me ayude. Pero de apellido Zúñiga, que está ahí en el chat. Justamente eso, evidencia. Ian, ya, súper, Ian. Justamente lo que tú dices que salió en un diario, eso es tu sustento, es tu respaldo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo argumento, doy una idea o algo que yo opino, creo o pienso, tengo que después fundamentarlo, no puedo hacerlo así como en el aire, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿sería sustentable que yo dijese que los autos de color claro tienen más accidentes automovilísticos? Fíjense, los automóviles que son de colores claros son más propensos a tener accidentes automovilísticos.
¿Tiene alguna relación el color del auto con los accidentes? ¿Qué investigación más, No. ¿No? No tiene qué, nada. qué investi- Es qué relevante. investigación más larga sí habría que hacer? No, porque claro, irrelevante, absurda, ¿cierto? No No. puedo encontrar fundamentación ahí, en eso. A ver, pero Porque tiene ¿puedo que encontrar ver evidencia de que las mujeres no manejamos mal? el ¿Cómo se dice diseño comúnmente? del auto. El diseño del auto, También que se tiene que justamente, ver los materiales del auto que se también las utilizaron. características. Justamente, eso sí lo puedo justificar. del auto. A ver, y puedo evidenciar, así con datos, justificar que las mujeres no manejamos mal, como se dice comúnmente. Piensen, ¿de dónde yo podría sacar una... Se puede justificar. ¿Lo repito? ¿Puedo tener evidencia para justificar, para argumentar que las mujeres no manejamos mal? Sí puede tener evidencia. Ah, ¿Cierto? A ver, ojo con la puedo respuesta. ver los registros de accidentes provocados por mujeres, ¿cierto? Puedo a lo mejor tener registros de partes que se les pasan a las mujeres. Entonces ahí yo tengo evidencia de que justamente las mujeres no necesariamente manejan mal, ¿ya? Y así, todo tema que sea debatible, chicos, lo importante es buscar los argumentos, ¿cierto? No es suficiente cada vez que damos nuestra opinión, debemos explicar o justificar sobre aquello que pensamos, buscar evidencia y dar más de un argumento, no puedo dar solo uno, sino porque siempre va a haber alguien que piense distinto a mí. Y esa persona, lo que yo tengo que hacer como el propósito del texto argumentativo es convencerla y persuadirla con distintos elementos que los vamos a ir viendo ahora un ratito más. Los que tengan el libro van a la página 159 y 160 para darles un ejemplo. Es súper cortito, ¿ya? Y los que no, lo voy a proyectar acá. A ver, díganme ustedes si se ve. ¿Se ve o no? Ya, voy a dejar de compartir No, no se ve. y voy a presentar una ventana, esta. A ver, ahí. ¿Se puede? Es para los que no tienen el libro. ¿Todavía no? Ya, a ver de nuevo. Ahí, compartir. Yo creo que ahí sí. Ahí sí. Ahora díganme si tengo que agrandar la letra, si está muy chiquitito. Esa es la página, chicos. Sí, a ver, que la letra por el color no 159. se... Ya, espérame. Una página. Aquí tengo que... Tía, soy daltónico y ciego, imagínate. Chanfle. Ya, pero lo importante es que... Voy a ver, ahí sí. Ahí sí. Ya, esto, chicos, es una columna de opinión que está ahí en su libro y es bastante breve, que habla de las ciudades inmigrantes, porque es justamente el tema que nosotros estamos viendo, ¿ya? Se llama emigración, exilio, identidad, ¿ya? Fíjense, para empezar, tenemos que saber algunas palabras que están ahí en el vocabulario. ¿Alguien sabe lo que significa redención o redimirse? La redención es un perdón, ¿sí? Yo me redimo si me salvo, me libero de algo. Pernoctar, ¿alguien sabe? Es dormir, pasar la noche en algún lugar. Tugurio es una habitación muy chiquitita, de mal aspecto, de mala calidad. Eso es un tugurio. Dígame. Profe, Dime. que la gente igual porque hay gente mala que se intenta redimir y intenta mejorar con su acción y, o sea, que la redención también tiene que ser un perdón que no, o sea, que no te tienen que dar a la fuerza, que tú te lo tenés que ganar. O sea, sí. Bueno, eso yo quiero pegar es la idea en la definición. de redención, sí, justamente. Gracias por el aporte. En las religiones se ve harto Esa palabra. Sí, redimirse. Decimonónico es algo que es antiguo y es del siglo XIX, o sea, algo que ya está pasado.
revestir o revestido, algo que está cubierto, ¿cierto? Y asadón es una herramienta que se hace en el Un campo. martillo. Claro, eso. Ya, esta columna la escribió Pía Montealegre y dice así: decidir dejar la patria conlleva pesadumbre y resignación, especialmente cuando hay un par de manos trabajadoras atadas, que se desesperan en su impotencia. El inmigrante que ve en el trabajo la única redención de sus males está dispuesto a todo. Su primer lugar de llegada es una habitación paupérrima, lo más económico que ofrezca el mercado. Casi no habita, apenas pernocta, con la vista al frente, la cabeza puesta en sus esperanzas y el corazón con la familia distante. Entonces, ¿de qué me habla este texto? ¿De qué me va a hablar? ¿De quiénes? ¿Dónde está la palabra clave ahí? Chicos, espero piensen, ¿de qué me está hablando el texto? Las personas que dejan la patria. Se encuentra súper concreto Sí, está ahí explícito en la en lectura. el texto, ¿cierto? De los inmigrantes, justamente. Ya. Gracias, Carla Vivanco. Súper. Y ahora vayan pensando como los tipos de argumentos que me va a ir dando Pía Montealegre. ¿Ya? Entonces, me habla de lo que ellos sienten, de lo que están dispuestos a hacer, de lo que les ofrece el mercado, ¿cierto? De cómo habitan. Avancemos. Dice, vive una existencia en suspenso a la espera de mejores días y lo poco que gana lo envía a casa. Afortunadamente, en el centro de Santiago se comienza a regular el sistema de arriendo y subdivisión de propiedades para combatir los tugurios decimonónicos con que algunos compatriotas hacen negocio a costa de sueños desterrados. Y acá me detengo un poquito porque está compleja la redacción, ¿cierto? Les marqué la palabra afortunadamente. ¿Cómo yo puedo reemplazar esa palabra por cuál otra? A ver, piensen. ¿Es bueno o malo, afortunadamente? ¿Es algo positivo o negativo? Afortunadamente. ¿Será bueno o malo? Bueno, muchas gracias, Bueno. ¿cierto? Entonces, ella dice que es bueno que ahora en Santiago se regule los arriendos. No sé si ustedes saben, chiquillos, pero sobre todo en el centro de Santiago hay unos lugares que se llaman, no sé, Cité, no sé si han escuchado, que la gente está prácticamente anegada, viven muchas familias en una misma habitación. Estamos hablando en este contexto de familias de inmigrantes, ¿ya? Entonces, tiene que ser regulado, porque no va a faltar la persona malintencionada, las personas que se aprovechan de eso y cobran lo que no corresponde, cobran precios, ¿verdad?, que no están adecuados a la habitación que le están dando, ¿cierto? A la realidad. Y a las condiciones, justamente. Entonces dice, para combatir los tugurios, que eran entonces las viviendas pequeñas del siglo XIX, o sea, habitaciones muy antiguas con que algunos compatriotas, aquí los chilenos, hacen negocio a costa de los sueños de, dice, desterrados. ¿Quiénes son las personas desterradas? Destierro, piensen. Los desterrados. Lo vimos también en una clase anterior. ¿Ah? Expulsadas, perfecto, Cristóbal, Son los súper que bien. echan de su país. Los No que lo expulsan, escuché. echan. Los que expulsan y Exacto. echan. Esa. De su país, claro, los exiliados. Luego dice, a la dignidad suspendida, los expatriados deben sumar nuestra xenofobia. Esto también lo hemos trabajado en otras clases y dimos el concepto de xenofobia. Es muy buena esa clase, chiquillos, se la recomiendo que la puedan ver. ¿Alguien sabe lo que significa xenofobia? El xenófobo. A ver, chicos, en el chat. Gente que echaba a su hogar por alguna acción, ya, es tener odio, ¿cierto? Resentimiento, rechazo a las personas que tienen otra raza o que son de otros países.
¿sí? Pero es horrible. Exacto, que no le gustan los extranjeros. Perfecto, súper bien. Ahora, lo que no está bien es ser xenófobo, porque eso ya es algo impensado ya en nuestros tiempos. Entonces, a la dignidad suspendida, los expatriados deben sumar nuestra xenofobia, esos miedos e inseguridades revestidos de prepotencia que exigen al extranjero pasar inadvertido, como si todos no fuéramos hijos de algún tipo de inmigrante que alguna vez preparó esta tierra para que fuese como nuestra. Y acá está dando un argumento súper importante, y aquí nos está diciendo que todos, en algún momento, hemos sido hijos de algún inmigrante, ya sea dentro del mismo país. Piensen en cuántos de sus abuelos vienen de el campo, vienen de otras ciudades, ¿cierto? Vienen de lugares remotos, del norte, del sur, y fueron también en algún momento como, como un inmigrante, ¿cierto? Dice que tuvo que preparar la tierra, no necesariamente literalmente que está cosechando la tierra, sino que como persona se tuvo que preparar para cambiarse, para irse de un lugar y moverse a otro. A ver, compañero, dice, las personas que todavía no entienden que alguien de color es igual que tú, no hay que humillarlos. Bien, tatarabuelo griego, perfecto, a eso se refiere el texto, que todos de una u otra forma vamos a ser hijos de algún inmigrante. Dice, en los ojos de los haitianos, dominicanos, peruanos, veo los pesares de nuestros antepasados. Esos que dejaron la patria o el campo, que cambiaron el sur por el norte, el asadón por el maletín, la guerra por un boliche de botones. Porque hay distintas maneras por las cuales uno cambia de lugar. Dice, con el cinturón apretado, chiquillo, aquí, ¿qué significa cuando uno se aprieta el cinturón? Dice, este mes nos tenemos que apretar el cinturón. A ver qué significa. ¿Qué uso se está dando ahí? ¿Es literal? ¿Que se van a apretar el cinturón? ¿Eso es literal? ¿Eso es explícito? No. ¿Bajar de peso? No. ¿Cierto? Tiene que ver con la economía doméstica, que hay que bajar el presupuesto, que hay que acomodar el presupuesto, ¿ya? Que hay que economizar. Dice, con el cinturón apretados, muchos inmigrantes consiguen establecerse y surgir. Se acercan a sus coterráneos, o sea, a las personas que son de su misma comunidad, primos, tíos, vecinos, abuelos, y establecen redes solidarias que suplen, aunque nunca reemplazan, las familias ausentes. Piensen ustedes cuántos vecinos tienen que son inmigrantes, ¿ya? Que claro, aportando. Uno puede ser su amigo, sí. Uno puede ayudar, pero no vamos a suplir jamás a su familia. Claro, aportando a lo que dice la profesora, cabe destacar que en Chile hubo un periodo en donde muchos compatriotas tuvieron que salir del país, ya por razones políticas. Claro, por ende, no están alejados de nuestra realidad. Justamente, en la clase que yo les decía, que les recomiendo que vean, que tiene que ver con el exilio, con la xenofobia y la emigración, cuando vimos el texto de Eduardo Galeano, ¿ya? Ahí yo le hago este contexto y les explico que muchos chilenos tuvieron que emigrar en los años 70, no por voluntad, no por necesariamente un tema económico, sino porque había una dictadura, ¿cierto?, en nuestro país, que no dejaba que estas personas vivieran en su tierra, en su propio país, y a ellos se les llama exiliados. Entonces hubo países como Canadá, Australia, Alemania, Francia. Claro, Francia, que refugiaron a nuestros compatriotas en ese tiempo, ¿ya? Ellos eran exiliados. Entonces dice, buscan vivir cerca unos de otros y algunos aprovechan las necesidades de sus pares y sus melancolías, importando pequeños trozos de la tierra lejana. Tesoros afectivos que inyectan nuestras fuerzas al alma peregrina. Así, la ciudad se va llenando de nuevos colores, perfumes y voces en este paisaje de la perseverancia. Yo lo invito algún día, chiquillos, cuando después podamos salir, ir a otros lugares como Patronato o el centro, ¿cierto? Estación Central. Ahí uno se inyecta de otra energía. Es como salir de los gitanos también, ahí hay otro. Claro. Judíos también. Judíos, sí.
¿Y por qué se va llenando de nuevos colores? Porque la vestimenta es distinta, porque a veces la forma de hablar, ¿cierto? Otros olores, porque su cocina, ¿verdad?, es distinta a la Los nuestra. mapuches somos... Los mapuches también. Voces en este paisaje de la perseverancia. Y con mucha honra y orgullo, tiene que decirlo. Claro, yo creo que acá todos, la mayoría Profe, somos mapuches, todos venimos de ahí mismo. Sí, pues nosotros somos una profe, no cultura es personal, Ya, dígame, lo escucho. Lo escucho. no es personal intolerante, pero a mí me cae gitano. Entonces, sí es intolerante, pues, porque yo no puedo hacer un prejuicio, tengo que primero conocer para saber. Es que, profe, usted sabe que los gitanos aprueban la pedofilia, pero la homosexualidad no, que la ven como el diablo. Ahora, cada cultura es distinta. Acabo de decir lo que nosotros somos culturas que se llaman híbrida. Híbrida quiere decir que somos producto de una mezcla, ¿sí? Y no hay ninguna raza que sea pura. Eso prácticamente ya no existe. ¿Cómo? Profe, Chiquillos, apaguen los micrófonos si es que no van a hacer alguna pregunta. Gabriel con su micrófono, espérame un poquito, Jesús. Estamos en una clase, ¿cierto? ¿Qué está pasando con el micrófono? Porque hay muchos compañeros que están prestando atención y la clase está grabada. Ahora, y como usted me dejó cómo se llama su nombre, vamos a suponer que se le prende sin querer, porque no puede ser que estando en una clase interrumpa de esa forma. Gracias. Por respeto a la claro, por respeto a la profesora y por respeto por los compañeros, creo yo. Y compañeras. Obviamente, profesor, todos vamos a entender. Gracias. Así es. Además que el tema que estamos hablando es un tema que lo estamos viviendo todos, a diario. Entonces, fíjense que dice, los lugares se diferencian, la complejidad nos educa en el respeto, y eso estamos haciendo ahora, educándonos en el respeto a las diferencias. Dice, la cultura urbana se enriquece. Obviamente que nos vamos a enriquecer siempre, que haya conexiones o esta hibridez que yo le hablaba. Hibridez significa entonces mezcla. Y dice, y un día cualquiera sus hijos amanecen hablando con un acento chileno. Y así es. Y también nuestros hijos, cuando tienen compañeros, ¿verdad?, que son de otros lugares, también terminan a veces adoptando palabras, ya sea por videos que ven de otros países, tomando palabras que son de otro léxico. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro texto. los ¿Cómo? chilenos, Te escucho. los chilenos se nos considera casi mexicanos porque es más palabras que ellos. La mayoría. Bueno, solo yo. Bueno, entonces, chicos, eso es en el fondo lo que nosotros tenemos que empezar a erradicar. Los prejuicios, Sí. la discriminación. Ya, Hay un ejemplo, ¿de qué Génesis, se perdón. trataba el texto? A ver, ¿quién me va a responder acá? Va a responder Adrián. Adrián, ¿estás por ahí? Adrián. ¿Cómo puedo saber de qué se trataba el texto? ¿Está el Adrián? No, no está. No está el Adrián. Next, pasamos a otra persona. A la Constanza Cofré. ¿Está la Connie? Connie. Ya puede ser por micrófono o por chat, como tú quieras. ¿De qué nos hablaba? Lo vimos al principio. ¿De qué se trataba? Anda el título, Connie. Ya. A ver, Connie, anda el título. ¿Cómo se llamaba el texto? Vayan todos al título. Piensen en el título. Ahí se está proyectando de todas formas, acá abajo. ¿Lo ven? Ahí. De los inmigrantes. Justamente. Ahora, ¿qué nos decía con respecto a los inmigrantes? ¿Cómo yo puedo saber y determinar de qué se trata un texto?
aquí de los inmigrantes me decía de las condiciones en las cuales ellos vivían. Entonces, me habla de los inmigrantes y ¿de qué se trata entonces? De las condiciones en las cuales vivían los inmigrantes. ¿Se acuerdan de eso? Ya, entonces, para yo poder entender el tema, tengo que considerar el título, por eso yo les dije siempre, siempre tienen que volver al título, eso me va a dar una información súper importante. Y las palabras claves, ¿se acuerdan que cuando yo leía, les fui como marcando una de esas palabritas? Y voy avanzando y voy desarrollando las ideas en los diferentes párrafos. Yo les subrayé, ¿se dieron cuenta? Que les iba marcando ahí con un colorcito recién. Entonces, el texto hablaba de los inmigrantes. El tipo de texto que es. ¿Esto es un hecho o es una opinión? ¿Es un hecho o una opinión? Una opinión. Una opinión, exacto. Es una opinión, es una opinión. No es un hecho, porque algunas personas no creen igual y pueden pensar, por ejemplo, no, todos tienen que estar en su país al que le corresponde, por ejemplo, y no estar de acuerdo con esta señora, ¿sí? Ya, chiquillos, me voy a apurar entonces porque me están ahí diciendo que ya son las 5. Entonces, la tesis era la opinión. No escuché. La tesis es una opinión y la tesis de esta señora es que, pese a todas las dificultades que conlleva la inmigración, enriquece nuestra cultura y nos educa en el respeto, ¿sí? Pero los inmigrantes viven muchas dificultades, sin embargo, nosotros nos enriquecemos con la cultura de ellos y que tenemos que siempre buscarnos. Claro, solamente para aportar lo que dice la profesora, que claro, cuando hay una mezcla con inmigrantes, claro, pues, se potencia bastante. Estuve leyendo un artículo, yo no soy muy experto, pero bueno, llevándolo para que lo comprendan, en lo que es el fútbol en sí, creo que el último campeón mundial fue Francia. Ya estuve leyendo que en Francia el equipo titular, como el 80% por ahí, Sí. claro, son de puros futbolistas con esencia extranjera, o sea que no todos pertenecen directamente de Francia. Entonces, si lo vemos por ese lado, al juntar, ¿cómo se llama? Nacionalidades, en unos años más, esperemos que también Chile pues, sea una potencia Creo que vamos a hacer mejor y vamos a tener más potencia en el deporte, sobre todo en el Claro. básquet. Hay mucha gente que es, pero buenísima en eso. Ya, chiquillo, entonces, el texto es argumentativo y tenía distintas ideas. Yo tomé solamente 3 ejemplos para que ustedes vayan viendo. Quiero que ustedes se fijen y logren entender que este texto no era totalmente racional, que no me estaba dando datos duros, no me estaba hablando de cantidad de inmigrantes, de porcentaje de inmigrantes, de los países que vienen los inmigrantes a Chile, o al revés, de a dónde migran los chilenos, etcétera. No, aquí hablaba de emociones y de sentimientos. Ese es un recurso argumentativo que usaba esta señora, ¿ya? ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque el tono que tiene la lectura, fíjense que dice, con la vista al frente, la cabeza puesta en sus esperanzas y el corazón en la familia distante. Justamente ahí está apelando a las emociones de las personas. Cuando me tocan aquí el corazón, significa que el argumento es de toque emocional, no necesariamente racional, ¿ya? Dice la apelación a que la migración es una experiencia común a que todos hemos vivido en esa situación, que la cultura, como le decía yo, es mezcla. Entonces, ahí está apelando también a la emocionalidad, a la empatía. Dice, como si todos no fuéramos hijos de algún tipo de migrante que alguna vez preparó esta tierra para que fuese como nuestra. Está diciendo entonces a ti como receptor, ojo que tú también eres hijo de algún inmigrante, puede ser del norte, del sur, familia que viene del campo, etc. Y otro argumento dice, afortunadamente en el centro de Santiago se comienza a regular el sistema de arriendo y subdivisión. ¿Cómo yo me doy cuenta que eso es una opinión? Porque dice afortunadamente. Esas palabritas claves me dan el indicio de que este texto es argumentativo, ¿sí? Ya, entonces, lo que tenemos que aprender, chiquillos, ahora esto también más en clases futuras, es que las personas que escriben los textos argumentativos o que hacen un cómic o que hacen una entrevista, un documental, lo que sea,
tienen estrategias para persuadir a la gente. Como esta señora apeló a los sentimientos. Hay otros que a lo mejor apelan, como les decía recién, a lo más racional. Pero a veces también apelamos al humor, a las ironías. La magia. ¿Cómo? A la magia. No necesariamente magia. No, no es magia, no existe la magia. A los sentimientos, eso sí. Esos son los elementos que tenemos que aprender que ayudan a persuadir, a que la gente piense como yo, ¿cierto? Si yo quiero persuadir al compañero que tiene que ser tolerante, por ejemplo, con las personas gitanas, ¿qué tipo de argumento le tendría que dar yo? ¿Racional o emocional me servirá más? ¿Me servirá el uso de estereotipos en esta argumentación? ¿Ya? Piensa en eso. O a los sentimientos objetivo. Algo más objetivo. Yo creo que sí. Ya, en lo personal, yo prefiero la argumentación de corte más racional. ¿Sí? Creo que convence. Pero cuando tenemos que considerar, tenemos en consideración al receptor, a la persona que me está escuchando, eso es lo primero que tengo que poner ojo. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, fíjense ahí lo que está en la pantalla, dice, ¿qué elementos del texto influyen en las propias opiniones? Cuando yo leo o escucho cosas o veo cosas, después yo me voy a formar una propia opinión. Con eso yo también tengo una percepción de mí mismo, entonces yo puedo decir, claro, yo me siento una persona que no soy xenofóbica o que no soy racista o yo no voy a discriminar. Y las opciones que tomamos, es decir, tengo un compañero que viene de otro lugar, me pongo en su lugar, lo ayudo, y ahí tiene que ver con las opciones que yo después tomo al escuchar textos que son de corte argumentativo. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Porque la opinión de otro va a influir después en mi opinión y en cómo yo me comporte. Si, por ejemplo, yo escucho un comentario y digo, no nos ganaron el partido porque eran solo haitianos y hay que pegarle a los haitianos. Esa es la tesis de una persona. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso, le tengo que pegar porque es mejor que yo para la pelota, porque juega mejor fútbol que yo. Entonces, Qué racista. Ya me envidia. Entonces, es un ejemplo solamente, es un ejemplo. Profe, qué comentario más rápido. Me cae mal los gitanos, pero no por eso los voy Con esto terminamos, chicos. Hay una flor y hay unos alambres que por lo general se usan como cercas, ¿cierto? ¿Conocen ese tipo de alambres? Sí. Alambre de púa. Sí. ¿Ya? Alambre de púa, así le decimos, pero con una florcita al fondo. Entonces, los servicios públicos de acogida de los migrantes y refugiados. La esperanza no tiene fronteras. ¿Racional o emocional? Emocional. Perfecto, súper bien. Y acá, fíjense esta otra imagen. ¿Qué recurso argumentativo utilizará pensando en lo anterior? ¿Un estereotipo? ¿El uso del humor? ¿El uso de las emociones? estereotipo. Sí, humor y justamente. estereotipo. Acá hay un español, ¿cierto?, de la conquista que dice, traemos cultura, educación, progreso. Y el indígena le pregunta, ¿y para qué es la espada, maestro? Ahí está el humor, ¿cierto? Está explícito o implícito. Fíjense, está explícito o implícito. Implícito. Ya, pero no tanta historia. ¿Qué le quiso decir al indígena? Que era feo. ¿Qué le quiso decir? No. ¿Para qué la espada entonces? Si quieren traer educación, cultura y progreso los españoles, ¿para qué trajeron espadas? Para intimidar. Para la guerra, justamente. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es el uso del humor, con un texto, un afiche que evidentemente es argumentativo, y hay estereotipos, y también hay uso del humor, y además un
texto o un mensaje ahí subliminal. Ya, lo último, para que vayamos terminando. Estos justamente son prejuicios y estereotipos. Miren, si yo veo un tipo con tatuaje, con chaqueta de cuero, con púas, con piercing, con barba, ¿sí? ¿Qué es lo primero que piensa el común de las personas? Motociclista. ¿Qué es rockero? Rockero. Está macizo. Motociclista. Que intimida, ¿cierto? Porque se ve robusto, ¿cierto? Ya, pero dice, tiene él la etiqueta, el estereotipo de delincuente, ¿cierto? De que es una mala persona. Pero detrás de eso, nosotros estamos haciendo un prejuicio porque no sabemos cómo él es o sus actos. Fíjense, eso es solamente lo que vemos, pero a lo mejor detrás él alimenta a las personas necesitadas. Él tal vez, mire, fíjese, es un buen padre. Él es doctor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos demostrando. A ver, quiero que, a ver, ¿quién está por acá? La Daniela Valenzuela. ¿Está la Daniela Valenzuela? Y el Gerald Rus. Profe, ¿Ya? que me conecté de otro teléfono. No importa. ¿Y el Gerald? ¿Qué ven ahí en esta imagen? ¿O el Joseph Burgos? ¿Está por ahí? Miren acá. Este niñito está haciendo un ejercicio de matemáticas, ¿cierto? Y tiene un cartel ahí, y la expresión de su cara, su acción. ¿Qué me dice? Que no le gusta lo que está ¿Que le haciendo. cuesta? ¿Tiene miedo? No le gusta No lo le que está gusta, que le haciendo. cuesta. Ya. Y le cuesta matemática. Y al tiro le ponen el cartel de incapaz. Pero resulta que lo que nosotros no estamos viendo y le estamos haciendo un prejuicio y lo estamos estereotipando de un alumno incapaz porque no sabe matemática, pero hay algo detrás. A ver. Dibujar. Joseph. Se sabe pintar. Que no le apasionan las clases de matemáticas, sino que le apasiona pintar. Claro, ¿y eso lo hace incapaz, el que no sepa matemática? No lo hacen No, capaz, porque como tiene una otras cosa actitudes. Perfecto, súper. Justamente Álvaro, que es talentoso para otras cosas. Entonces, lo que estamos viendo, chiquillos, para cerrar la clase con estas imágenes, en el fondo es el uso de estereotipos en la argumentación también, y que muchas veces nosotros somos prejuiciosos. Fíjense ahí, no sé si ustedes han escuchado muchas veces cuando hay familias o matrimonios que dicen, no, nosotros no queremos tener hijos, y toda la gente dice, pero ¿cómo no tienen hijos? ¿Y cómo a esta edad no tiene hijos? Eso también, chiquillos, es un prejuicio. ¿Y cómo le dicen a las personas, por ejemplo? Ahí tienen ellos un cartel. Ahí. De egoísta, pero ¿son egoístas? O fíjense acá la imagen detrás, que está en blanco y negro. No, por su estado Justamente, económico. su estado económico. A lo mejor no les permite. ¿Quién es? Obvio. Yo le pondría otro cartel aquí en vez de egoísta, le pondría inteligente, porque si estamos viviendo en un mundo súper complejo, a ver, sensato traer y traer y traer y traer y traer hijos sin pensar en las otras consecuencias. ¿Se fijan? Esa es mi opinión. Mi opinión. Ojo, que estamos viendo textos argumentativos, ¿sí? Aquí Joseph dice, no tiene sentido traer o tener guaguas, así como traer y traer guaguas. El último, para ir terminando. Acá hay una chica con el pelo rosado, con piercing, y tiene el cartel de adicta. Así como que todas las personas, disculpen a mi perrito, todas las personas que tienen piercing o que, no sé, tienen collares negros, qué sé yo, son drogadictos. Entonces, ¿qué vimos acá? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos en presencia de lo que conocemos como complétenme ustedes la oración. Un estereotipo, y lo que hacemos por lo general los seres humanos es un prejuicio.
sin saber a lo que ella se dedica. Exacto, justamente, muy Especular bien. sin conocer. Me pasa a mí. Eso Creen que nos tengo- pasa a muchos seres humanos. soy- Y nadie está libre de cometer un prejuicio y que cometan un prejuicio en contra nuestra, ¿ya? Así que por eso apelamos a la empatía. Y fíjense, a lo mejor ella es súper animalista. Dígame. Los adictos yo les digo, eso me ofende. Ah, Zúñiga, sí, pues, pero es que igual tiene un cartel. Yo estoy suponiendo, a lo mejor adicta, quizá que, a lo mejor, no sé, hay tantas adicciones, pues chiquillos. Desde drogas que no son ilegales, por ejemplo, o una Es suposición una solamente, suposición. claro, justamente. Jaxel, dice, para finalizar, para terminar, la tesis entonces es la opinión o punto de vista que un emisor tiene respecto a un tema polémico. Ojo, se fijaron que estos temas eran polémicos, ¿ya? La conquista, por ejemplo, que vimos en la imagen anterior, los estereotipos y los prejuicios, el tema de los inmigrantes, ¿cierto? Son temas polémicos. El emisor sostiene la tesis con la intención de convencer a sus receptores de la validez de su punto de vista, para lo cual debe fundamentar en argumentos, y esos argumentos tienen que ser creíbles, tienen que ser aceptables, ¿sí? No puedo inventar, como yo les decía recién, y decir, no sé, que hay una relación del color de auto con los accidentes. No, no es aceptable eso. Que sean relevantes en relación con el tema sobre el que se opina. Por ejemplo, si voy a hablar, a ver, un tema polémico como la legalización de la marihuana, por ejemplo, los argumentos que yo dé a favor o en contra tienen que ser relevantes y tienen que ser en relación al tema. No me puedo salir de ahí e irme con, es que el amigo de mi primo, de mi cuñado, no es aceptable y no es relevante. Ya tiene que abarcar un gran número. Y que sean suficientes para demostrar lo que se afirma. Yo recién les dije que no vale con decir uno. Siempre tengo que estar preparado porque hay otra persona que va a refutar, que no va a pensar igual que yo. Entonces, siempre tengo que estar preparado para yo contraargumentar. ¿Sí? Y Sí. chiquillos, desde un permiso para después cuando ustedes puedan salir a una fiesta y me digan no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo digo y punto. Les ha pasado. Yo sé que a todos nos ha pasado cuando hemos sido adolescentes. Nosotros invitamos a lo mejor a ser más razonables con la persona que es mi receptor, que puede ser mi tía, mi abuelita, mi papá. Yo le puedo dar argumentos de por qué me tiene que dar permiso. Porque he hecho todas mis tareas, porque yo en la casa, porque soy un buen hijo, porque cuido a mi hermano chico, porque no significa que si salgo voy a hacer algo malo, solamente le doy la confianza que me voy a divertir y que no le voy a mentir. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que he dado como 5 argumentos para que pidan permiso? Así que a considerarlo. Y después cuando ustedes sean papás tienen que usar la misma lógica. No pueden decir, ¿por qué no? Ya, chiquillo. Terminamos entonces, le dejo, dice, a ver, Jesús, hay gente que siempre hace un comentario racista, siempre usan argumento, mi primo, mi tío. Claro, eso no es un argumento, no es válido. ¿Ya? Tiene que ser con estudio, con evidencia. Ya. Génesis. Dime, Rolando. Bueno, les voy a recomendar una película porque tiene mucho que ver con la clase que dice la profesora sobre los estereotipos, sobre los prejuicios. Espero que vean la película, es muy buena, se encuentra en YouTube, se llama Todos los niños son especiales, ¿ya? Habla mucho sobre las imágenes que mostraba la profesora, sobre el estudiante que a lo mejor no le va muy bien en matemáticas, pero sí le va bien en artes porque está explorando y sacando a la luz como lo que a él le apasiona o lo que le siente más cómodo. Sin embargo, hay una película que se llama Todos los niños son especiales que habla de eso, habla del prejuicio, habla de qué pasa o cómo es la sociedad. Aparte que esta película es india, así que es más fuerte ahí, Sí. como lo que tiene que ver con prejuicio, con todo, así que... Ya me acordé. ¿Cómo?
Yo la vi en psicopedagogía. Sí, es muy buena. Ay, que me confundo. Ya Es la muy vi. buena esa película. Así que, bueno, para todos y todas las que la quieran ver, revísenla, intenten no llorar porque, bueno, es una historia que a lo mejor se pueden sentir muchos identificados. Se llama Todos los niños son Lloro, yo sí. especiales. Chicos, ya, entonces, para que se vayan a hacer sus cosas, para que tengan su tarde ahora libre, lo de Palomita Blanca, Martín, yo los espero 2 semanas más, si quieren, si necesitan tiempo, no hay problema. Usted me habla, me dice, profesora, deme tiempo, profe, deme, yo no quería sé, hablar 2 sobre semanas eso, más. que yo no tenía, a mí se me había acabado el internet y no podía mandarle el correo con la guía, pues, y eso. ¿Ya? No, pero no hay problema, le insisto, que yo lo voy a estar Me da esperando, más tiempo. que hay tiempo, sí. Y chicos, lo otro, ya como en agosto, el 3 de agosto, vamos a empezar una nueva fase que va a ser como la fase 2, pero yo voy a ir igual retomando algunos temas y espero que les guste la clase, que la hayan disfrutado, que participen, y los invito a hacer las tareas porque la verdad les digo que no es difícil, y los videos están súper explicativos, así que, bueno, ojalá que les gusten también, y eso, pues a motivarlos a trabajar, a ponerse las pilas. Eso, chicos. Oiga, profe, ¿qué le pareció mi trabajo de Palomita Blanca? Bien, Jesús, sí lo leí. No me diga que me, Sí no lo me diga leí. que me dio que porque me maté. Así me... Igual, como les digo, a veces me cuesta un poquito entender la letra, a veces que la foto estaba clarita, pero sí me doy el tiempo. O a veces es más gracioso aún porque me mandan fotos así en diagonal, otra en horizontal, entonces estoy leyendo así, y a veces tengo que dar la cabeza para ahí. Pero de que las leo todas, las leo. Todas, todas. Sí, yo sé, sí se puede hacer en el computador, si quieres a mano en el computador, da lo mismo. Da igual. Profe, El Axel tiene una pregunta. profe, Te escucho. ¿dónde se saca la cosa de la prueba o lo que sea? No lo escuché. A ver, escríbeme Axel mejor. En el... Que no se escuchó bien. Lo siento. Recuerden que la profesora le está dando muchas facilidades para la entrega de trabajos y cualquier duda, consulta, bueno, está la profesora, estoy yo, se encuentra la psicopedagoga Cindy, entonces yo les recomiendo a cada uno de ustedes que empiecen a crear su horario para que no se les vaya acumulando trabajo, porque Sí. como dice la profesora, son trabajos cortitos, pues no son trabajos muy largos, en donde la idea es que no se vuelva largo porque, bueno, se vuelve largo porque nos vamos acumulando, pues vamos acumulando trabajo. Entonces, si ustedes se crean su horario, empiezan a trabajar a partir de un horario, todos los días estarían desocupados porque harían trabajo, terminarían, lo mandan y quedan libres. Así que empiecen a ocupar bien el tiempo. Oiga, profe, Nicolás, no, dígame. profe Rolando, le tengo una pregunta. ¿Cómo? No le... Al profe Rolando le tengo una pregunta muy importante. Dame un segundo, Jesús. Todos, hoy se me pasó una V ahí. Todos los que necesiten la guía, entonces, o el libro que yo anoté aquí a Gabriel, mándenme un correíto, por favor. Acuérdense que es greyes, copien y peguen ahora, @cmch, reyes, cmch.maristas.cl. ¿Ya? Ahí está el correo. Sí, vayan nomás y terminamos, chiquillos. Ya. Un abrazo, cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Profe Rolando, Dígame. O si quiere me puede escribir la pregunta porque yo soy de PC4. no sé, no entiendo muy bien, Jesús. Si quiere me puede escribir la pregunta. No, Recuerden ahora que sí, los ahora estudiantes mi micrófono. ¿Qué modelo recuerden de que los estudiantes que no escribieron su nombre, anótenlo en el chat. Dígame, Jesús, algo de un modelo entendí. PC4?
No, ¿me puede repetir la pregunta? Solamente entendí PS4, modelo. Sí, esa era mi pregunta. ¿Pero cuál, po? ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta? No, digo, ¿cuál modelo tiene? Ah, ¿cuál modelo tiene usted de PS4? ¿De qué se haya escuchado? No, no tengo PS4, no tengo consola, tengo una Xbox. No, he escuchado.